Gracias le damos al Padre Eterno porque nos permite que estemos acá otro día más. Y definitivamente me ha tocado compartir con ustedes el capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes. Y ese capítulo 4 está dividido en 3 partes, porque hay 3 escenarios diferentes. El primero es casi semejante al segundo, pero con mensajes distintos y diferentes. Obviamente que tiene que ver con obediencia y con hacer caso. Habiendo nosotros estudiado el milagro del aceite de la viuda, como también de la tsunamita, todos esos acontecimientos ocurrieron para fortalecer y para establecer el ministerio profético del profeta Eliseo. Pero ahora sucede algo bastante extraño en el capítulo 38 y eso hoy nosotros vamos a aprender. Y el título de ahí que ustedes van a tener en sus Biblias dice Milagros en beneficio de los profetas. Mira esto, no solamente las personas de a pie experimentan milagros, sino también aquellos que conocen a Dios y conocen la palabra del Señor. Pero siempre en toda acción y en toda circunstancia, ya sea para los cristianos de la banca, se podría decir, como también para el cristiano en el liderazgo, siempre en todo este tipo de acontecimientos, siempre Dios trata de enseñarnos a nosotros. Ya sea los que están sentados en la banca aprenden por la experiencia del que está al frente, como también el que está al frente aprende de la experiencia de aquellos que están sentados. Por lo tanto, unos a otros nos alentamos con las experiencias que Dios nos permite tener en este diario caminar. Y hoy vamos a mirar lo que menciona, dice el verso 38. Eliseo volvió a Gilgal, regresó, su viaje misionero, su viaje de trabajo había hecho, pero ahora estaba de regreso y dice, y cuando había una gran hambre en la tierra. Hay una característica aquí que quiero que noten esta parte porque es muy importante para que nosotros entendamos el mensaje de esta noche. Dice que había una gran hambre en la tierra en ese entonces. Y el profeta de Dios, Eliseo, en este caso, regresa a Gilgal, pero había una gran hambre en la tierra. No se olvide, había una hambruna en la tierra. Y en la Biblia encontramos nosotros historias de hambrunas en la tierra que verdaderamente eran espantosos. Y Dios permitía esas hambrunas con propósitos bastante claros y bastante objetivos. Nunca Dios permitió hambre en la tierra solamente para tratar de castigar a alguien, sino también aquellos que no merecen castigo puedan también conocer al Dios de la Escritura. Entonces, ya sea para recibir castigo y mediante castigo o reprensión conocían al Dios de la Biblia, como también aquellos que no habían hecho nada, eran inocentes, ellos conocían al Dios de la Biblia a través de los milagros que se ocasionaban por estos sucesos de hambre que había, hambruna en la tierra. Yo compartí una enseñanza a la Iglesia del Señor como título que dice, el hambre es el látigo el látigo para la espalda del rebelde o algo así, no recuerdo cómo es. Pero el hambre es como un látigo. Dios utiliza un látigo que se llama hambre para castigar. Y bastante curioso porque en la Biblia encontramos nosotros que al final de los días, o sea, en nuestro tiempo, estamos observando nosotros lo que puede venir el día de mañana. Y de hecho, la ONU, la Organización Mundial de Países y todo eso, ellos han mencionado lo siguiente y han dicho de que estamos al borde de entrar en una ola de hambruna tenaz que podría cobrar
vidas humanas, pero más que el COVID-19, más que cualquier peste que haya habido en la historia de la humanidad. Ya se avecina un hambre tenaz que va a poner al mundo de rodillas. Eso dice la ONU. Curiosamente la Biblia menciona eso, que en los últimos tiempos va a venir hambre en la tierra y va a haber una hambruna cual nunca ha habido jamás. Eso significa, ¿y sabían ustedes que el hambre es una de las cosas más espantosas que puede haber? Muchas personas, y en la historia se encuentra, de que la muerte por hambre es la muerte más terrible y más espantosa que pueda existir. La muerte por hambre. Y eso sabemos nosotros, que algunos no comen el desayuno y ya están muriéndose al almuerzo. Y al almuerzo llegan ya boqueando como un pez fuera del agua. Y si no hay almuerzo con la merienda, cuando hacen ayunos con las justas, terminan el ayuno y van a acabar con todo en la casa. Imagínate que no comas 3, 4, 5, 10, 15, 20 días, un mes sin comer. ¿Te das cuenta? Todas las salamancas en casa desaparecen, los ratones desaparecen, el perro que tú tenías en casa lo ves guapísimo por hambre. Entonces, para que entiendan esto, lo que significa hambre, dice, había una gran hambre, nota esto, cuando había una grande hambre en la tierra. No era una hambre cualquiera, sino era una grande hambre en la tierra. O sea, no es que solamente comían el desayuno, no había nada que comer, había escaseado todo. Y Dios había producido eso por algo. Y ese algo lo vamos a encontrar nosotros en este momento. Bien, Eliseo aparece en ese momento y la característica es que existe hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, se habían reunido. Dice, los hijos de los profetas estaban con él, la descendencia del ministerial, en otras palabras, de ese entonces se habían reunido con Eliseo y estaban en ese lugar. Pero en ese lugar habían profetas, aunque habían profetas, había hambre. Y aún hasta los profetas estaban pasando la hambruna, en otras palabras. Ellos también estaban en extrema necesidad, los profetas también. Eliseo viene hasta ese lugar, se encuentra con un escenario de hambre por todo lugar. Y ahora Eliseo va a haber un milagro en ese momento, y ese milagro nos va a dar a nosotros una enseñanza. Miramos ahora. Dice, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado. ¿Cómo se llama su criado? Jesse. Y dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Qué dice que había allí? Hambre. En otras palabras, no había nada. Viene Eliseo, llega allí y le dice a su siervo, mira, anda y coloca una olla allí y haz un potaje, un buen caldo, en otras palabras. Haz un buen caldo para dar de comer a todos estos profetas que están allí. Ahora, Jesse sabía que él no había que comer allí, pero como Jesse conocía a Eliseo de que él cuando hablaba por algo decía, así que él hizo caso a lo que pasó. Ahora, sucede adicional algo. Y salió, nota esto, y salió uno al campo a recoger hierbas. Ese uno no es Jesse, ese uno es uno de los profetas que se encontraban allí. Los hijos de los profetas estaban reunidos con Eliseo, había hambre en la tierra, no había dónde comer. Eliseo dice a sus siervos, planta una olla allí llena de agua y vamos a hacer un buen caldo para dar de comer a todos porque están con hambre en ese lugar. La característica de todo lo que ocurre es basado en que existe hambre en ese lugar. No te olvides de eso, existe hambre. Y no solamente hay hambre en los profetas para ellos, sino hambre en toda la tierra. Así que el hambre era de manera general para todos. Bien, ahora, uno de ellos sale a buscar al campo a ver si consigue algo. Sigamos leyendo. 39, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Halló una como parra montés. Le pareció a él que era parra montés. Pero no era parra montés, pero le pareció que era parra montés. Dice que él salió y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Entonces, él fue al campo a buscar y en el campo encontró. Dijo, caramba, qué suerte que tengo, la bendición de Dios me favorece. Fíjense que yo salgo en plena hambruna y encuentro que aquí
hay parra montés. La parra es como calabaza. Aquí hay una calabaza para hacer un buen caldo de calabaza, impresionante. Y él empezó a recoger toda la parra montés, entre comillas, parra montés, pero lo que él estaba recogiendo, ¿qué era? ¿Qué dice ahí? ¿Qué era? Lean la Biblia, por favor. ¿Qué era lo que él recogió? ¿Qué era lo que él recogió? Él recogió calabaza silvestre. No era parra montés, sino calabaza silvestre. Tenía un parecido tan cierto, pero él que salió, él dijo, esto es parra, pero recogió calabaza silvestre. Ahora, para él era parra, pero en realidad era calabaza silvestre. Y ahí estaba la respuesta por qué nadie había tomado para hacer su caldo. Entonces él dijo, esta es una bendición. Fíjense que en pleno, ¿qué había en ese entonces? ¿Qué había? Hambruna, y era grande la hambruna. Y sale por allí, dice, me voy, porque el profeta ha llegado, sale, Dios mío, guíame, guíame, y encuentra a parra montés, y dice, caramba, se encontré aquí cualquier cantidad de parra montés, llevaré de eso, pero él llevó calabaza silvestre. Ahora, hay un problema. La calabaza silvestre contenía un químico que era, para que me entienda mejor, era venenosa. Era venenosa. Comer calabaza silvestre era muerte segura, pero comer parra montés, eso sí era alimento, llenaba el estómago. Es como decir, ahora vamos a encontrar, ¿cómo que se llaman esos mates? Tutuma o mate, ¿sí? ¿No es cierto que sí? Tú no vas a comer ahora eso, por más que tengas hambre no vas a comer eso, pero en una hambruna no queda ningún mate de esos por allá colgado. Vas a sacar y vas a comerte, porque el hambre no perdona. ¿Sí? Ok, entonces dijo, no, vamos a tomar esto porque esto es para comer. Pero resulta que llevó calabaza silvestre, veneno en otras palabras. Pero para él era ¿qué? Algo bueno, alimento. Pero en realidad ¿era alimento o no era alimento? No era alimento, pero para él era alimento. Bien, ahora él va. Ahora, ¿tenía mala intención este muchacho? Él lo hizo de buenas intenciones. Y fue y recogió con buenas intenciones y regresó contento. Y ahora el resto de los profetas observan y dicen, caramba, qué bendición que encontraste para echarle al caldo que vamos a tomar, por lo menos echarle algo para poder morder o llenarnos nuestro estómago, algo, qué bueno que encontraron. Nadie objetó nada, nadie dijo nada. Bien, entonces, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Aquí está el detalle, él no sabía lo que era. En otras palabras, él no tenía ¿qué? Conocimiento de esa calabaza. Él pensó que era parra, pero no sabía que era calabaza. Nunca había visto esa calabaza tan idéntica a la parra. Él salió y dijo, qué bendición, y trajo la bendición a la casa. Y dijo, ahora voy a hacer de buena gana, cocinar, y picó y dijo, voy a hacer que esto esté pero hermosísimo para que todos puedan comer. Y quienes observaron que él llegaba, miraron y dijo, caramba, era muy comedido ese de acá. Ahora, dice lo siguiente, versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Fíjate, cuando estaban cocinando, observaron que él trajo parra montés supuestamente, llegó, lavó, picó y colocó en la olla, y la olla estaba hirviendo y todos decían, carambas, ya vamos a comer, ya mismo está el almuerzo. Y cuando ya terminó de cocinar y dijo, vamos a servir, y todos, recuerda que había ahí hambre en la tierra, y vamos a servir, entonces todos se acercaron a la mesa y dijeron, caramba, vamos a comer ahora sí. Vamos a comer, gracias Señor, gracias Eliseo, gracias por proveernos esto. Y empezó a servir. Y dice que cuando estaban comiendo, no es que nadie estuvo observando, aquí huele algo raro. Más bien al contrario, me imagino, qué sabroso que huele, se me abrió el apetito. Qué sabroso que está oliendo. Oye, tú hueles, este olor está pero exquisito. Sí, ya vamos a comer.
Entonces el que está sirviendo dice, bueno, todos a la mesa, todos los profetas a la mesa. Y todos con el plato al frente. Y todos aperciben. Usted cuando se sienta a comer, lo primero que hace es, ¿no es cierto que sí? El aroma de la sopa, qué sé yo. Y cuando empezaron a comer, el punto es aquí, empezaron a comer, a consumir. Y cuando probaron lo que ya estaban comiendo, cuando probaron, ahora la calabaza silvestre tiene una particularidad, que es amarga. Entonces ese caldo estaba bastante amargo. Y eso le llamó la atención de manera inmediata y todos empezaron a sospechar de que algo no estaba bien en esa olla. Y por esa razón gritan, hey, siervo de Dios, a Eliseo, Eliseo. ¿Recuerda que estaban haciendo con eso, con ese caldo que estaban ellos haciendo, observando? No, ya estaban comiendo. Eliseo, hay muerte en esa olla. En otras palabras, nos han envenenado. Nos han envenenado. Cuando ya miraron eso, se acercan ellos, se acercaron, me imagino yo, escuche esto, eso solamente es una imaginación mía para poder entender esto. Cuando ya probaron, dijeron, ¿qué pusieron en la sopa? Dice, no solamente le colocamos calabaza silvestre, ¿dónde está la cáscara de la calabaza? Y ahí los que conocían se acercaron, no es calabaza, perdón, no es parra, es calabaza silvestre, eso es veneno. Nos han envenenado, hay muerte en esa olla, tenemos hambre, hemos comido un poco, pero nos han envenenado. Existe muerte en esa olla, le dicen a Eliseo, ahora observa esto. Varón de Dios, hay muerte en esa olla y no la pudieron comer. Por más que quisieron, no pudieron. Estaban comiendo, de pronto se dan cuenta que la amargura y verifican que no ha sido parra montés, sino calabaza silvestre, en otras palabras, gato por liebre, le metieron en la sopa algo que no era para comer, sino algo para matarlos. Pero el otro no tenía mala intención, él tenía buenas intenciones. Nadie estaba con la mala intención, tenían buenas intenciones. Y ahora, ¿qué sucede? Tienen un problema, no pueden comer, pero existe hambre. Ellos en sus 5 sentidos estaban preparados para poder comer. Se prepararon para comer y estaban diciendo, a mí me han puesto muy poco, el otro a mí me han puesto demasiado. Nadie decía demasiado, todos parecía ser poco. Y de pronto dicen, no hay cómo comer. Toda la esperanza que tuvieron ellos para comer, pero ¿quién fue que compartió ese potaje? El siervo del Señor. Eliseo mandó a Giezi para que Giezi colocara, el otro bondadoso fue a buscar algo para echarle a la olla, llegó con eso y había comida y nadie sabía lo que estaba pasando, pero miren lo que ocurrió. Ahora, varón de Dios, hay muerte en esa olla y no la pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, Eliseo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más muerte en la olla, mal en la olla. Bastante curioso definitivamente. Ahora este escenario vamos a traerle nosotros para el entendimiento, que es por qué razón Dios permitió que esté esta historia aquí. No está de por gusto. No está como una historia para nosotros disfrutar de esa historia, que barbaridad, no, por algo está allí. Entonces veamos. Recuerdan que eran profetas. Recuerdan que había hambre en la tierra, había necesidad en la tierra, recuerda. Y el hambre existía por toda la tierra y también los profetas tenían hambre. La pregunta es la siguiente, surge de manera inmediata, ¿por qué no hicieron nada estos profetas? Quizás ellos no hicieron nada, o quizás hicieron algo, pero nada funcionaba. Quizás oraron, quizás clamaron para que Dios abra la puerta de los cielos, pero no pasaba nada. Hasta que el varón de Dios, Eliseo, llega hasta ese lugar. Y al ver el hambre que existe ahí, dice, carambas, démosle de comer. Siervo mío, cocina un buen caldo. Y los otros dicen, yo me voy a buscar algo para poner alguna hierba, algo a encontrar por allí. Voy a buscar, y encuentra parra, creyendo que era parra. No conocía él muy bien qué es parra, no le habían enseñado a identificar entre lo santo y lo profano. Él no conocía qué era lo santo y qué era lo profano, qué era parra y qué era calabaza silvestre.
A él le pareció ser parra montés, pero él tomó calabaza silvestre. En otras palabras, confundió lo santo con lo profano y en vez de conseguir lo santo, trajo lo profano ¿a dónde? A la olla. Y antes de que esa acción haga este muchacho, la olla solamente estaba con un buen potaje y estaba con agua y estaba con qué sé yo lo que le puso allí. Y de hecho, obviamente que el profeta Eliseo iba a sazonar bien porque Dios le iba a dar ese poder para hacerlo. Pero este bondadoso fue a traer, no tenía mala intención, no te olvides, no tenía mala intención. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros esta parte de aquí? Para eso quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo, antes de irnos allá, déjame mostrarte algo primeramente, para que podamos entender bien. Amós capítulo 8, vamos al libro de Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. A Ezequiel, Daniel, Oseas, acá está, Amós capítulo 8. Escucha esto, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré ¿qué? ¿Qué enviaré? Hambre en la tierra. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Déjame leer una vez más y ustedes van a hilar rápidamente con lo que vamos a aprender hoy. Mira esto. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré. ¿Quién va a enviar? Dios. ¿Qué va a enviar? Hambre en la tierra. Hambre a la tierra. Y ahora, en la época de los profetas, ellos tenían hambre de pan. Y Dios envió esa hambruna para probar a los profetas y para castigar a los malvados. Y Dios envió hambre de pan, hambre de comida, literal, hambre de pan. Pero en esta vez dice esto, así como yo envié antes hambre de pan en muchas ocasiones para tratar con mi pueblo y para castigar al rebelde, yo ahora voy a mandar hambre a la tierra, pero no hambre de pan, sino yo voy a enviar hambre de la palabra de Dios, hambre de mi palabra. ¿Eso qué significa? Que va a haber una escasez de la palabra del Señor. Voy a enviar una hambruna a tal punto que van a buscar y van a buscar, así como este muchacho se fue a buscar al campo, a buscar y a rebuscar por todo lado. De la misma manera ustedes van a estar buscando ¿qué cosa? ¿Pan para comer? No, palabra para oír. Entonces observa lo que dice, vienen días, dice Jehová, en nuestros tiempos ahora, en el cual enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y hoy nosotros estamos en ese tiempo. Hoy nosotros estamos viviendo ese tiempo que menciona aquí. Hoy por hoy el mundo entero tiene hambre de escuchar la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo que hoy se conoce como palabra del Señor no es palabra del Señor, sino que nada más y nada menos no es parra montés, sino que hoy por hoy lo que está cocinándose en la olla no es parra montés, sino calabaza silvestre. No es parra montés, sino calabaza silvestre, pero es idéntico. Es idéntico, es tan idéntico, pero escucha esto, hay muerte en la olla. Hay muerte en la iglesia, hay muerte en los púlpitos, existe muerte en vez de vida. Pero tienen malas intenciones aquellos que están preparando en vez de parra, calabaza silvestre, ¿tienen malas intenciones? No, algunos sí, pero en este caso no. Hay muchos cristianos y pastores y siervos de Dios que lo hacen con buenas intenciones.
Han intentado ayudar a la iglesia con buenas intenciones, como el muchacho que fue a buscar, pero por falta de conocimiento, dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y al no tener conocimiento de Dios, no sabe identificar entre lo santo y lo profano. Y en vez de traer lo santo a la iglesia, lo santo al púlpito, en otras palabras, para Montés, para alimentar a los hambrientos, están trayendo calabaza silvestre. Pero ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué razón ocurre lo que ocurre? Pero antes de decir por qué, déjame leer un poco más adelante, versículo 12. Dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Saldrán de Latinoamérica en busca de Estados Unidos o de Miami para encontrar allá la palabra del Señor. Pero no lo van a encontrar, porque Dios ha enviado hambre de la palabra, no hambre de pan, sino hambre de la palabra del Señor. Por eso es que hoy por hoy existe una calamidad, completa calamidad en los púlpitos al respecto de la palabra del Señor. Por eso es que hoy es una miseria en cuanto a la palabra del Señor de los púlpitos, y cuando existe una predicación extensa, se aburren, les da sueño, no quieren conocer, no quieren saber, y quienes tienen abundante palabra están aburridos, y quienes no tienen deseo de tener eso. Irán de mar a mar, de Centroamérica a América, de Norteamérica a Suramérica, de lugar a lugar, pasarán de países a países, cruzarán. ¿Con qué? ¿Con la intención de qué? Con la intención de encontrar la palabra del Señor. Para que entiendas mejor, andarán buscando cobertura de diferentes países. Buscarán irse a otro país para conseguir una cobertura de ese apóstol que hoy por hoy aparentemente él está dando de comer a la gente, al pueblo. Pasarán al otro continente para tratar de conseguir un asesoramiento, para conseguir el apostolado, qué sé yo, para conseguir de esa manera, dice, buscando la palabra del Señor, pero no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios va a enviar hambre, Dios va a enviar una escasez de palabra. Dios mismo dice su palabra que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, Dios va a enviar eso. Y eso es lo que nosotros estamos observando hoy por hoy. Estamos viviendo hoy por hoy. Hay cuánta gente de buena intención buscando dar de comer a la iglesia pasto fresco, pero terminan entregando calabaza silvestre. Pero ¿por qué razón sucede esto? ¿Por qué? Recuerda que dice, ¿a dónde se fue este muchacho a buscar? Al campo. Lee conmigo, por favor, el libro de Mateo. Vete conmigo al libro de Mateo, capítulo 13, verso 38, y te vas a dar cuenta rápidamente por qué razón ocurre todo eso. Y esa es la enseñanza para hoy. Mateo capítulo 13, versículo 36. Vamos a leer desde el versículo 36. Jesús explica la parábola de la cizaña y el trigo. Aquí vamos a aprender algo. Dice la escritura, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, escuchen esto, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Verso 38, ¿qué dice? El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El campo es ¿qué? El mundo. ¿A dónde se fue este muchacho a buscar Parra Montés? Al campo. Que de acuerdo a la escritura, ¿dónde se fue? Al mundo. Este profeta con buenas intenciones, él fue a buscar al campo, fue a buscar al mundo. Hoy por hoy ocurre lo mismo, hermano. La historia que pasó ayer se repite en nuestras narices. ¿Qué pasa con los siervos de Dios? ¿Qué pasa con los pastores? ¿Qué pasa con los ministros? ¿Qué sucede con ellos?
¿A dónde es que van ellos a buscar alimento para traer a la iglesia? ¿A dónde? Al mundo, estrategias del mundo. ¿A dónde se van a traer al mundo? Al campo. Va a buscar al campo, Parramontes, y se confunden entre lo santo y lo profano y terminan trayendo lo profano a la congregación, lo profano a los púlpitos y terminan enseñando a la congregación doctrinas como de la prosperidad, doctrinas como el reino ahora, como la confesión positiva. En vez de traer fe, que es, escucha esto, en vez de producir y traer fe a la congregación, traen palabra positiva. En vez de traer confianza en Dios, en vez de decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ellos vienen trayendo del mundo. No, hay que ir detrás de la añadidura en primer lugar. Van al mundo a traer estrategias del mundo. Van al mundo a traer todas esas estrategias de marketing, estrategias de multiplicación, estrategias de celulares y una cantidad de formas y maneras de hacer que la iglesia crezca y se alimenten. Y hoy por hoy la mayoría de congregaciones, lamentablemente, nosotros también participábamos de eso al principio. También, y no me da vergüenza decir al contrario, lo digo para testimonio, también nosotros hacíamos lo mismo, traíamos del mundo costumbres a la iglesia pensando que eso era bueno, programas a la congregación, conciertos a la congregación, grupo de teatro a la congregación, danza a la congregación y todo a la congregación. ¿Para qué? Para tener a la iglesia satisfecha, el estómago lleno. Pero no era Parramontés, si no era calabaza silvestre. Pero escucha esto, pastor, ¿usted sabía? No sabía, yo también la ignorancia. Recuerda, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nadie va con malas intenciones a traer a propósito doctrinas equivocadas. Nadie, porque la mayoría de las doctrinas que hoy por hoy en la congregación se enseñan, en las congregaciones se enseñan, la mayoría de las doctrinas son traídas de Roma, son traídas del mundo. Hay una mezcla y se ha traído y se ha colocado en la olla y se está cocinando y se está sirviendo en cada culto, se sirve. Escucha, y no hay nadie que pueda darse cuenta que existe veneno en esa olla, veneno en ese mensaje, cianuro en medio de un mensaje. Escucha, 10 verdades y una de ellas es mentira. 20 verdades, ya existe 2 mentiras. En 30 verdades existe 3 mentiras y en 100 verdades tiene 10 mentiras que has comido. Y aparentemente el pueblo de Dios hoy por hoy, las iglesias han aprendido a decir a todo amén. No son como estos profetas, después de estar comiendo se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta no reaccionaron. Hay mucha congregación y hay muchas personas sentadas en la iglesia que observan que esto no está bien, que no es, escucha, se dan cuenta que no es parra, se dan cuenta que es calabaza silvestre, pero ¿sabes cuál es la objeción? No importa, Diosito, Él para todos nos da, tenemos que nosotros seguir, no juzguemos al siervo de Dios, no seamos así, sigamos adelante, sigamos haciéndole caso al pastor, al predicador, a lo que dice el apóstol, el profeta, sigamos, no importa. Es impresionante hoy por hoy. Por lo menos los hijos de los profetas que estaban allí se dieron cuenta y de manera inmediata dijeron, hay muerte en esa olla, no vamos a comer más. Iglesia del Señor, ustedes acá presentes y mis hermanos que se encuentran en los diferentes lugares, los hermanos que hoy por hoy van conociendo la Escritura, la palabra del Señor, ellos van entendiendo y ahora van en busca de una iglesia. Dice, yo quiero ir a una iglesia donde estén cocinando Parramontés. Pero se dan cuenta, dice, no es calabaza silvestre. Entonces, ¿qué hace? Dice, pastor, lo que pasa es de que lo importante es estar congregado, y si no me congrego, ¿qué va a pasar? Entonces yo voy a sentarme allí y yo voy a sentar, y yo sé que yo vengo a alabar a Dios y todo eso, pero te están sirviendo veneno. ¿Entiendes eso? Te están sirviendo veneno. Es hora de que reacciones como los hijos de los profetas y dijeron, hay muerte en esa olla. ¿Y qué sucede si tú dices hay muerte en esa olla? ¿Qué crees que pasó con el que cocinó?
¿Qué crees que dijo el que cocinó? Oye, si soy inocente, yo lo hice de buenas maneras, malagradecidos, nadie se levantó, yo me fui a traer. Yo no lo hice de malas maneras, no, yo sé que eso es parra. Hermano, eso sucede en las congregaciones hoy por hoy, lamentablemente. Y el pueblo de Dios, la iglesia, los congregantes, lo único que han aprendido a decir amén, lo único que han aprendido a decir gloria a Dios, lo único que han aprendido a decir aleluya. Y lo único que han aprendido a decir es sí, lo recibo, no importa que sea lo que sea, lo recibo. Pero no se dan cuenta que hay muerte en la olla. ¿Por qué? Porque se fueron al mundo a traer estrategias del mundo, copiaron lo que hace. Mira, los encuentros, por ejemplo. Los encuentros que hoy por hoy las iglesias cristianas lo hacen. Te hago una pregunta. ¿De dónde sacaron esa idea de los encuentros? Bíblico no es. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? ¿Ah? ¿Quién fue el primero que se inventó los encuentros? La iglesia católica. Los jesuitas se inventaron. San Ignacio de Loyola se inventó. Ellos crearon esos encuentros. La iglesia católica hace muchos años atrás. ¿Para qué? Para desestabilizar a la iglesia evangélica y para desestabilizar. Escucha esto, mi amado hermano. ¿Y cómo así ahora la iglesia evangélica también practica lo mismo? Ellos pensaban que era parra montés, pero terminaron trayendo a la congregación calabaza silvestre. Y cuando alguien se levanta y dice, ¡hey, hay muerte en la olla! Rebelde, largo de aquí. ¿Entiendes eso? Y cuando alguien dice, ¡hey, hay muerte en la olla! ¡Hay muerte en la olla! Y cuando le dicen eso, dice, tú estás en rebeldía, tú no sabes, tú no entiendes, tú no conoces, tú eres ignorante. Haz silencio o te disciplinan. Hay muerte en la olla. Nadie quiere gritar, aunque saben que hay muerte en la olla. Dijo un pastor conversando conmigo, dijo, pastor, mire, lo que pasa es que yo sé que estamos equivocados. Pero yo quiero que usted me responda a esta pregunta, pastor. Yo tengo 27 años de estar pastoreando esta iglesia. Si yo cambio y si yo digo que lo que le he dado de comer durante todo este tiempo es calabaza silvestre y yo le digo que no es parra, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a echar. Y ahora, yo tengo 4 hijos, pastor. Y si me echan de la iglesia, ¿de qué vivo? En otras palabras, sé que los estoy envenenando. Sé que los estoy envenenando, ahora me doy cuenta, yo ya me di cuenta, sé que los estoy envenenando, pero ¿qué hago? ¿De qué voy a vivir? Ese problema tienen más de un pastor ahora mismo. Porque Dios, ¿sabes una cosa, mi amado hermano? En esta pandemia del COVID-19, hace 2 años atrás, Dios despertó muchos púlpitos, se dieron cuenta de que estaban dando de comer a la iglesia calabaza silvestre. Se dieron cuenta. Y que todos esos cultos de avivamiento, que todos esos cultos de sanidad, que todos esos cultos de gloria, que todos esos cultos de poder, que todos esos cultos de victoria, nada de eso era real. Se dieron cuenta y ahora ellos continúan nuevamente, continúan de la misma manera porque saben que esto es duro para los pastores, esto es durísimo. Eso es bastante duro y difícil para ellos hoy por hoy, para tratar de decir y confesar con frontalidad, de decir, me equivoqué. Es verdad, si yo lo digo, dijo un pastor, si yo lo digo, me van a echar de la misión. Me van a echar de la misión y me van a cerrar las puertas. Hay un pastor que él cambió de parecer porque él entendió que todo el tiempo ha estado dando de comer calabaza silvestre y cuando entendió, dijo, no, yo quiero dar de comer parra. Ahora ya entendí, ya comprendí. ¿Sabes qué pasó? Lo echaron de la misión, lo sacaron. Y ahora él intentó, le cerraron las puertas por todo lugar. Y él me dice, pastor, ¿y ahora qué hago? Digo, hermano, no hagas nada. ¿De qué vivo, hermano querido? Dice la palabra que yo no he visto justo desamparado, que ni su descendencia mendigue pan. Dios va a darte el pan de cada día, no tendrás lo mismo. Le quitaron el carro que tenía.
porque la iglesia le dio el carro. La misión le daba una mensualidad, la iglesia también, le quitaron todo, porque él confesó él dijo, yo he estado dando y en la misión le están dando permanentemente calabaza silvestre. Y ahora quiero alimentar a la iglesia como debe de ser. Lo echaron, le quitaron el carro, no pudo pagar la colegiatura de los hijos, tuvo que sacar a los hijos. Y ahora está en un vía crucis para él. Pero yo le digo a él, escucha esto, ¿cómo te sientes ahora? No tengo nada, pero me siento bien. Espérate tranquilo, con calma, que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿y ahora el pueblo qué? ¿La iglesia del Señor qué? Por eso dice la palabra que tú y yo, cuando está predicando el predicador, debemos sentarnos en la silla y prestar atención con la Biblia en la mano. Y si hay algo que no está como que parece que esto es calabaza silvestre, ¿qué debes hacer? Anotar. Mira eso, muchos vienen a la iglesia y solo anotan los versículos. Esa es una costumbre casi. Dice los versículos, y eso ni siquiera en casa leen. Bueno, no lo hablo de manera general, pero la mayoría hacen eso. Ni siquiera llegan a la casa a revisar, a estudiar. Cuando vienes a la congregación, tú debes sentarte a escribir. ¿Y qué es lo que debes escribir aparte de los textos bíblicos? Lo más importante es escribir lo que a ti te parece. Huele, esta sopa no está. ¿Entiendes eso? Como que esto no está oliendo muy bien. Parece que esto no es parra montés, sino que esto parece calabaza silvestre. Pero de todas maneras voy a anotar esta parte de aquí para llegar al laboratorio, a la escritura y revisar a ver si en realidad es parra montés o calabaza silvestre. Pero no, ¿sabes qué? Aquí lo que se ponga en la mesa, comen y después el daño que se ha causado, generaciones se ha causado con doctrinas equivocadas hasta el día de hoy. Que cuando escuchan la palabra del Señor dice, eso no es así, no, están equivocados, no es así, es totalmente diferente. Mi pastor tiene tantos años y van a venir ahora a decirme eso. No, Señor, toda la vida hemos creído, toda la vida me han predicado. Ejemplo, no tienen idea ustedes cuánto no me han insultado, cuánto no me han hablado por las enseñanzas que hemos compartido desde este púlpito. Y una de esas enseñanzas ha seguido causando problemas. Por ejemplo, una de las enseñanzas que si Cristo Jesús cargó la cruz o no cargó la cruz. Todita mi vida había creído que Cristo había cargado la cruz, como hasta en las películas. Toda mi vida crecí creyendo de esa manera. Crecí creyendo así y hasta lo prediqué muchas veces en Semana Santa, porque también nosotros hacíamos las 7 palabras. ¿Y de dónde nosotros aprendimos? Del campo, del mundo, de la iglesia católica. Ella se inventó las 7 palabras. La vía crucis y estaciones y tanta tontería. Y la iglesia evangélica la misma situación. Hermano, la mayoría de los cristianos evangélicos hoy por hoy, las iglesias cristianas, todo lo que practican ahora, si revisaran a la luz de la Escritura, nada de lo que practican es bíblico. Nada de lo que practican. Y aún inclusive el congregarse, no lo hacen como la Escritura menciona. Dice que debemos congregarnos como, dice la palabra, que debemos congregarnos así como los hermanos de Berea. Y algunos inclusive eso entienden. ¿Sabes por qué razón? Porque se han contaminado. No identifican que hay muerte en la olla, no, sino comen el potaje y dicen, qué bueno, pueden darme más. Aquí te va tu calabaza silvestre. Amén, lo recibo. Tengo una calabaza silvestre para ti. Versión profética, tengo una palabra para ti. Yo recibo la palabra, me como la calabaza silvestre. Y mañana están en problemas, mañana en la ignorancia absoluta, no entienden nada, no conocen nada. Ahora mismo en el coronavirus, la mayoría de cristianos, los primeros que hacían cola vacunándose eran ellos. Pastores de los púlpitos diciendo a la congregación que tienen que hacerlo. Mañana cuando venga la marca de la bestia harán lo mismo.
¿Sabes por qué? Porque han comido calabaza silvestre toda la vida. Es hora de despertar, es hora. ¿Y cómo lo hacemos, pastor, para que solucionar esto? Lee conmigo. Esto es lo que nosotros debemos hacer ahora. Recuerda, el campo es el mundo. ¿Y a dónde se fue este profeta? Al campo. ¿Y qué pasa con los pastores de hoy, profetas, apóstoles y todos aquellos? ¿A dónde se van a traer todas las estrategias? Al campo, al mundo. ¿Usted cree que los conciertos son bíblicos? No. ¿Ustedes creen que las danzas son bíblicos? No. ¿Dónde había danza? En el mundo. Del mundo trajeron acá. En vez de parra, calabaza silvestre. ¿Te das cuenta? La Navidad. Festejar la Navidad, el nacimiento del niño con un pesebre. El arbolito de Navidad en la congregación. ¿Dónde está? Y el pueblo está comiendo calabaza silvestre pensando que es parra. Y cuando hay alguien que dice, no, eso no está bien, dice, eres religioso. Hay muerte en la olla, tú eres exagerado. Y cuando hay un predicador que habla y dice todas esas cosas a la luz de la palabra, dice, no, a nosotros no nos gusta la parra, a nosotros nos gusta la calabaza silvestre, ya estamos nosotros acostumbrados al veneno. ¿Qué deben hacer? Ahora, estos profetas identificaron, dijo, aquí hay algo raro. Hay muerte en la olla, tenemos un problema, hay muerte en la olla, profeta de Dios, hay muerte en la olla, vamos a morir todos, tenemos hambre. Hoy por hoy la mayoría de los cristianos tienen hambre de la palabra del Señor. Existe hambre de la palabra del Señor. Hermanos queridos, yo sé que más de uno pasan en las redes sociales buscando en YouTube, buscando, probando parra, calabaza silvestre, parra, calabaza silvestre. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Regresemos entonces a Reyes, capítulo 4. Dice lo siguiente, 41. Él entonces, el siervo de Dios, dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Qué significa eso? Harina, ¿qué es la harina? Nosotros tenemos que echar harina como esos apóstoles que ahora andan bañando con harina o colocando harina en la billetera para que les más dinero, para que tengan. Así hay que hacer, pastor. Entonces echemos harina en la iglesia. Llenándole de harina la cara, todo eso en las redes sociales da vergüenza, hermano, vergüenza ajena. Eso hay que hacer. ¿Qué nos enseña en cuanto al tema de la harina? ¿Qué se hace con la harina? Hay muerte en la olla, hay muerte en el púlpito, hay muerte en la congregación, hay muerte en la iglesia, hay muerte en la misión, hay muerte en el mundo. ¿Qué es lo que debe hacer un siervo de Dios verdaderamente comprometido con su Señor? Echar harina donde hay muerte. De la harina se produce el pan. Y el pan es Cristo. ¿Qué es lo que hace falta entonces en esa olla para que cese la muerte? Dice, cuando echó harina ya no hubo más muerte. Si nosotros traemos a Cristo, el púlpito debe bañarse de Cristo, la iglesia debe bañarse de Cristo. ¿No me creen? Lean conmigo, por favor. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 51. Juan 6, 51, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mira esto. Desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre.
El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es interesante. Hermanos queridos, dice la Escritura, dice la palabra del Señor que Jesucristo es el pan de vida. El versículo 58 dice esto: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, aunque haya muerte en la olla, vivirá para siempre. ¿Qué es lo que, mira estos? Siervo de Dios, hay muerte en la olla. Y el siervo de Dios se levanta. Ustedes necesitan a Cristo. Ustedes necesitan al verbo de Dios. En otras palabras, ustedes necesitan la palabra de Dios. Hay que sacar todos los programas de aquí. Saquen ese grupo de danza que solo estorba en la congregación. Saquen ese grupo de danza, ese grupo de teatro que solamente sirve para hacer reír. Parecen payasos. Saquen esos conciertos de la congregación. Saquen esos programas que están haciendo porque hay muerte en la olla. Y pongan la palabra de Dios en el púlpito. Y basta de testimonios, basta de milagros, basta de prodigios, basta de tanta tontería que hoy por hoy se han inventado dentro de la iglesia. Basta ya de ese circo mediático religioso pentecostal que hoy por hoy por todo lugar es una peste esto. Y traigan la palabra, el pan de vida que es Cristo Jesús en la congregación, en la iglesia, y habrá vida eterna. Aunque estés muerto, vivirás. Por muchos años, han tergiversado la Escritura, la palabra del Señor. Han compartido calabaza silvestre en vez de parra. Y nadie ha dicho nada, pero en los últimos tiempos Dios está levantando hombres y mujeres que se están levantando de la silla. Se están levantando de la silla y dicen: hay muerte en la olla, eres un rebelde. No, hay muerte en la olla. Yo les digo que ustedes están comiendo cianuro. Sal de aquí, rebelde, te expulsamos. No salen llorando, dicen: gracias, Señor, porque usted me hizo ver. Yo pude identificar entre lo santo y lo profano. La palabra de Dios ordena, dice: mis sacerdotes no enseñaron a mi pueblo a tener presente, a saber identificar entre lo santo y lo profano, entre la parra y entre la calabaza silvestre. Este joven fue de buena manera. Muchos están sentados dentro de la iglesia consumiendo parra y calabaza silvestre y no se dan cuenta. Y muchos creen que están dando buen potaje, pero es veneno. Es veneno lo que están, solamente se predica confesión positiva. El misticismo, el gnosticismo dentro de la congregación, el moralismo que se parece al espiritualismo, está mezclado con el humanismo, está mezclado con el intelectualismo dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Todos queriendo ser grandes, todos queriendo ser dioses, todos queriendo ser prósperos, nadie quiere negarse a sí mismo. La calabaza silvestre hace que se sienta un Dios, pero la parra hace que se sienta. El ser humano reconoce su incapacidad y clama por misericordia al Dios eterno que tiene en su poder la salvación tuya y mía. Hermanos amados, es impresionante este texto y de hecho, porque podríamos hablar muchísimo más, pero déjame mostrarte algo. Lee conmigo el libro de Tito, el capítulo 10, verso 16, para que te des cuenta de lo que está ocurriendo hoy por hoy. Tito capítulo 1, versículo 10. Tito capítulo 1, verso 10. Aquí vamos a ver. Dice la palabra del Señor así, mira esto. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En otras palabras, dan de comer calabaza silvestre y no parra porque no le conviene, porque en el momento que empiece a dar de comer parra,
La congregación alimentada va a saber identificar cuando le están sirviendo calabaza. Va a saber, va a conocer el sabor, la sazón. Por eso hay muchos hermanos de esta congregación que se han ido de la iglesia. Se van, pastor, me voy porque ya me cayó mal usted. Yo nunca le retengo. Le digo, bien, puedes irte tranquilo porque tú no me perteneces a mí. No somos una iglesia que sometemos a nadie, absolutamente a nadie. Porque hemos conocido y hemos entendido que aquí el Señor no es el pastor, aquí el Señor es Cristo, Él reina aquí. El pan de vida es el amo y Señor de todos nosotros. Se van, pasan 2 meses, se van a otra iglesia, después regresan. ¿Y sabes cómo regresan? Envenenados. Y se dan cuenta y regresan, dice, caramba, porque el pastor dice, yo regreso solamente por una cosa. ¿Por qué? Porque acá sí hay palabra, en otro lado no hay. ¿Sabes qué está diciendo? Allá me dieron ¿qué? Calabaza silvestre. Yo ya tengo ganas de comer parra otra vez. Y si vienen y se sientan y están allí, pero pastor, si me recibe, la iglesia está abierta para que tú puedas entrar y para que tú puedas salir. A nadie se le obliga a quedarse, a nadie se le obliga a irse. ¿Sí me están entendiendo? Mira lo que dice aquí. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Muchas personas, muchos pastores, ministros, siervos de Dios, que ahora voluntariamente se han apartado de dar de comer parra, voluntariamente empiezan a sazonar la calabaza silvestre. Sazonan calabaza silvestre y le ponen aderezo para que se vea mejor. Y como la congregación no ha entendido aún todavía, mira que este era un profeta que no había conocido dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fue él y cometió ese grave error. Los otros identificaron, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a morir. El profeta dijo, no, tranquilo, ustedes necesitan es el pan de vida. Necesitan a Cristo Jesús, necesitan la palabra del Señor. Es la palabra la única que sazona la congregación, la iglesia, el púlpito, tu vida. Y este mundo necesita de la palabra de Dios. Y mañana se cumplirá lo que dice el libro de Amós. Yo voy a enviar hambre de la palabra y no de pan. Si no, van a tener hambre de escuchar la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia está desapareciendo de los púlpitos. La Biblia está desapareciendo de las escuelas dominicales. La Biblia está desapareciendo de los hogares. La Biblia está desapareciendo de las escuelas y colegios. La Biblia está desapareciendo de todos los hogares infantiles, hogares de adultos. La Biblia está desapareciéndose. Ya no hay. Si ni en la misma iglesia ya no hay Biblia. Si ustedes estudian un poco la historia de la iglesia, la iglesia temprana, la iglesia primitiva, del primer siglo, del segundo, del tercero, cuarto siglo. Las reuniones que ellos tenían no eran reuniones como las que hoy por hoy existen, no eran reuniones. Esas reuniones eran completamente distintas, diferentes. Las predicaciones que empezaban ahí no eran de 1 hora, ni de 2, eran de 3, 4, 5, 6 horas de predicación de la palabra, alimentándose del pan, alimentándose de parra. Pero poco a poco han ido sacando la parra y han ido colocando calabaza silvestre. Ahora tan enamorados están que no les importa. Si alguien viene y dice, mira, en esa iglesia yo estaba allí y estaba comiendo calabaza silvestre, gracias a Dios me abrió los ojos. Y ahora en mi vida había muerte en mi vida, había muerte en esa iglesia, muerte en ese púlpito, muerte en la olla. Y gracias a Dios, Dios en mí colocó el pan de vida. Eliseo colocó harina y dice que ya no hubo más muerte. La iglesia necesita ahora a Cristo, que es el pan de vida, para que no exista muerte. Entonces,
¿Qué sucede? No, tú estás en rebeldía, tú no entiendes, tú no conoces, tú no sabes, tú tienes que vivir en el Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Eso es lo que se menciona ahora. No, nosotros vivimos en el Espíritu. A ti te está dañando mucha lectura de la Biblia, ya no leas demasiado, eso te está causando daño. No, mi amado hermano, tú te estás llenando del pan de vida, sigue leyendo, sigue estudiando. Y mientras más estudiemos y mientras más leamos la palabra de Dios y mientras más nos expongamos a la Escritura, menos calabaza silvestre vamos a consumir. Y cuando tus hijos, tu esposa, tu esposo, tú le veas que está consumiendo calabaza silvestre, tú le vas a alertar, hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla. El cristiano hoy por hoy debe gritar eso de manera permanente. Hay muerte en la olla. No tengas miedo de decirlo. No tengas miedo de gritar. Y no tengas miedo que te rechacen porque tú dices que hay muerte en la olla. Tan exagerado, muy religioso. Eres demasiado, eso ya es demasiado religiosismo. No, nosotros somos cristianos modernos. Dijo una señorita conversando yo la semana pasada, me decía, pastor, mire, ¿por qué razón ustedes no hacen esto, no hacen aquello, no hacen lo otro? En la iglesia donde yo voy se hace esto, se hace aquello, se hace lo otro. Qué lindo que se pasa en nuestra congregación. Yo le dije a esta chica, le dije, mira, te hago una pregunta, ¿cuántos años llevas asistiendo a la iglesia? Dice, no, yo estoy allí ya como 5 años en la iglesia. Ah, ya, perfecto, 5 años en la iglesia. Mira, si tú me explicas este versículo que tú debes saberlo de memoria, entonces seguro que yo voy a hacer lo que tú dices. A ver, diga, ¿sabes Juan 3:16? Dice, claro, me lo sé hasta de memoria. Dilo, me lo dijo de memoria. Le digo, ahora explícame ese versículo, por favor. No pudo explicar. Y lo único que pudo decir es que Dios es amor. Es que Él nos ama. Él nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros porque nosotros somos muy importantes para Él. Cuando yo le expliqué ese versículo a esta muchacha, cuando yo le expliqué, se quedó pálida. Dijo, pero eso a mí no me han explicado. ¿Sabes por qué? Porque no estás en una iglesia donde te enseñen la palabra. En otras palabras, has estado comiendo calabaza silvestre todos estos 5 años. Despabilate, es hora de que empieces a comer parra. Es hora de que haya Cristo en tu vida, que la palabra del Señor sea tu estandarte. Hermano, no se trata de religión, andar con la Biblia en la mano, no se trata de religión, se trata de certeza, de convicción. Hoy por hoy en las iglesias, hermano, ¿cuántos hermanos de la iglesia virtual internacional me comentan y me dicen, en las iglesias ahora modernas ya nadie lleva Biblia, todos van en su celular, en su laptop? ¿Por qué? Porque son modernos. Porque son modernos. Hermanos queridos, déjame decirte algo. ¿Por qué son así? Porque se acostumbraron a comer calabaza silvestre. Porque se acostumbraron a comer calabaza silvestre y están satisfechos, están envenenados hasta la muerte misma. Y porque esto es la palabra del Señor. Dice que el profeta echó harina produce el pan de vida es Cristo. No estoy tratando de envolverlos, pero Cristo es nuestro estandarte y Cristo es nuestra esperanza y Cristo es nuestro centro y Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la puerta, Cristo es todo, nuestra ciudad de refugio, nuestra ancla, Cristo es nuestro estandarte, Cristo es la vida misma. Y si no hay Cristo en nuestras vidas, estamos en nada entonces. Me faltan 5 minutos todavía. No he querido hacer extenso porque hay mucho de qué hablar. Pero ¿qué te parece si terminemos leyendo eso hoy aquí? Y no hubo más mal en la olla. La manera de dar vida y vida eterna
es esparciendo el pan de vida que es Cristo en la congregación y en los púlpitos. Hombres y mujeres, jamás negocien el conocimiento que Dios le ha dado. Si es que por el conocimiento de la palabra, si por la palabra tienes que abandonar una misión, tienes que abrirte de una, y si la iglesia te dice, no te queremos más a ti como pastor y vete de aquí, queremos a otro de otra forma, entonces no hay problema, sal de ese lugar tranquilo porque has hecho lo correcto. Versículo 42. Mira esto, con el contexto, Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Al principio hablamos de harina y ahora panes de primicias. 20 panes de cebada y trigo nuevo. ¿Qué había en ese entonces en la tierra? Hambre. Trigo en sus espigas. Date cuenta, en un momento de hambre alguien trae pan. Alguien trae pan y oído esto. Y trigo nuevo en su espiga. ¿Qué significa eso? Y él le dijo, da a la gente para que coma. Respondió su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres con 20 panes? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Para todos aquellos que me están escuchando aquí, ustedes hermanos y también a mis hermanos de la iglesia virtual, por razón del tiempo no me extiendo aquí, pero déjenme decir esto. Para todos aquellos que tengan temor, ya sabes que hay calabaza silvestre en el púlpito y tú sabes que estás cometiendo un error, pero tienes temor de decirlo porque te vas a quedar con hambre, te vas a quedar a la deriva, vas a quedar sin el púlpito, vas a quedar sin casa, vas a quedar sin tu carro, vas a quedar sin todo lo que tienes ahora porque la iglesia te mantiene. Pero si tú has entendido perfectamente bien, Dios va a traer a ti, así como viene este varón, en plena hambruna trae 20 panes y trae trigo aún todavía en la espiga. Eso quiere decir fresco, esperanza de cosecha, de grandeza, de abundancia. Y le dice Eliseo a su siervo, toma estos panes, dale de comer a estos que hace un momento estaban hambrientos y que ahora habían comido, ¿qué? Calabaza silvestre, pero el pan transformó la muerte en vida. A ti y a mí Dios nos pasó de muerte a vida en un 2x3 por medio del nacimiento de nuevo. Y ahora dice, hay 20 panes. Dice, pero ¿cómo va a ser con 20 panes? No alcanza para todos. Estarás pensando, si yo empiezo a predicar la palabra, dijo alguien, yo ya entendí, me estudié bien los 3 capítulos de los diezmos, pastor. Entendí que eso ha sido un error grande. Por 20 años hemos cobrado el diezmo de manera permanente, pero ahora yo no quiero hacer. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué sucede conmigo? ¿De qué voy a vivir? Hay 20 panes, pero no me alcanza. No te preocupes, da los 20 panes a comer. Tú simplemente haz caso. Es lo que dice, no me digas no, se puede. Tú solamente haz caso. Y este siervo dice, bueno, voy a hacer caso. Y cuando hizo caso, mira lo que dice esto, versículo 44. No, pero antes de leer el 44, dice esto, porque así ha dicho Jehová. En otras palabras, porque así dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que escuche esto, ¿qué dice la palabra del Señor? Que no he visto justo desamparado, que ni su descendencia mendigue pan. Si tú apuestas por la verdad de la Escritura, Dios no te va a abandonar. Usted ha visto en la Escritura de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de quienes confiaron en Dios, ¿fueron abandonados? No. Por lo tanto, no tengas miedo, no tengas temor. Trae la palabra al púlpito, aunque la media iglesia se te vaya. Aunque media iglesia no esté de acuerdo contigo.
Predica la palabra. Y si se levantan en tu contra, predica la palabra. Confía en el Señor, porque dice la palabra que si Dios está con nosotros o es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pastor, y si me quedo sin ninguna oveja allí, no importa. Con que tú seas oveja es importante. Porque Dios irá añadiendo a todos aquellos que tienen que ser salvos. Nosotros tuvimos una experiencia aquí en esta congregación. Llegó un punto en donde se fueron la mayoría cuando empezamos a cambiar la predicación en este lugar. La mayoría. Mejor me voy a la iglesia de acá donde el pastor Julano, porque ahí se mantiene la sana doctrina, porque aquí ya se torcieron. Claro que uno piensa, dice, ¿y ahora? ¿Será que estoy haciendo bien o será que estoy haciendo mal? Revisa otra vez la escritura. Revisa la palabra. No, esto es parra. Y Dios no abandona, se lo digo por experiencia, porque mira lo que dice así: así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos. ¿Y qué pasó? Y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Siervo de Dios, iglesia del Señor, no tengas temor. Pastor, si yo salgo de esta iglesia donde me están dando, ahora ya sé que es calabaza silvestre, ¿y a dónde voy a comer? ¿A dónde voy a comer? Abre la Biblia, come la palabra. Ahí está el pan de vida. Ahí está el pan de vida. Pero pastor, la Biblia dice hay que congregarse. Sí, congregarse. Debes buscar congregarte en una iglesia que te dé de comer parra, que te dé de comer la palabra. Si te da calabaza silvestre, puede ser la mejor de las iglesias, pueden tener programas elegantes y bonitos, pueden hacer lo que sea. Escucha, huye, corre, porque hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla. Bien, libro de Timoteo capítulo 6 versículo 3, ustedes allí pueden leer en casa porque ya se nos terminó el tiempo. Ustedes pueden leer en casa allí la condición de los hombres que ostentan ser siervos de Dios en los últimos tiempos, cómo sirven calabaza silvestre a plena luz del día, y la gente que les sigue come calabaza silvestre a plena luz del día. Y a todos le dicen amén. Y a todos le dicen gloria a Dios. Y que Diosito sabe que yo vengo de corazón, pero te estás envenenando. Pero te estás envenenando. La mejor manera de matar a una persona es envenenarle de poco en poco. No se da cuenta ni el que le mata ni el que muere. A eso la Biblia dice esto: son ciegos, guías de ciegos, juntos van al hoyo. Empiezan por un poco de desorden y luego terminan desordenados. Como el caso del judaísmo, empiezan guardando el Shabbat, empiezan no comiendo camarón, no comiendo esto, no comiendo lo otro, luego ya empiezan a hablar en hebreo y luego empiezan a aborrecer el Nuevo Testamento. Luego al apóstol Pablo le dicen que es un hereje, que ese no es apóstol, que es un intruso, y luego de eso empiezan, después dice Cristo no ha sido Cristo, sino que es un ser humano. El movimiento mesiánico judaico es impresionante. Traen calabaza silvestre y la iglesia entera, pastores, comen. Y luego dice, qué rica comida. Ahora yo les comparto a ustedes, coman calabaza silvestre. Y si tú eres uno de ellos, iglesia del Señor, que me estás escuchando aquí, ustedes presentes y allá en la iglesia virtual también, estás sentado allí y tú estás saboreando, esto es calabaza silvestre. Grita y muerte en la olla, y si no te hacen caso, entonces ¿qué hago si no me hacen caso y siguen dando? Huye, corre, ¿qué haces allí? Hay muerte en la olla. Hermano, si a usted le dijera está yendo a comer y dice hay veneno allí, ¿comieras? En el nombre de Jesús voy a comer. ¿Qué pasa? Vas a morir. Vas a morir. ¿Sabes por qué? Porque te avisaron de antemano. Y hoy he gritado este texto: hay muerte en la olla, hay muerte en los púlpitos, hay muerte en las congregaciones hoy por hoy. ¿Por qué? ¿Porque está el espíritu de muerte? No, sino porque el pan que se está sirviendo es un pan leudado.
Esa calabaza silvestre está siendo servida de diferentes formas. No, yo sí conozco a la calabaza silvestre, pero ¿qué tal? A mi esposa le regalaron unos bocadillos. ¡Qué exquisitos bocadillos! A mí no me gusta el dulce, pero comí bastantes bocadillos. Y después, cuando me enteré de qué era, dije, caramba, si me hubiesen dado un pedazo de zapallo, no hubiese comido. Pero era dulce de zapallo. Era adornado y exquisito y era de zapallo. Y date cuenta, y así mismo, calabaza silvestre, dorada la píldora, todos comen contentos. Y ahí está la calabaza silvestre, los expertos en calabaza silvestre, los apóstoles, profetas, los que se hacen llamar padres espirituales. Ahí se encuentran los grandes eruditos en la preparación de la calabaza silvestre. Por ejemplo, los G12, aquellos que ostentan tener la multiplicación celular. Preparan la calabaza silvestre de 1000 formas y 1000 modelos y de 1000 sabores. Y ahora sí, come. Y todos comen contentos. Y dicen, qué bueno que estuvo hoy día el culto. ¿Cómo? Qué bueno que estuvo el culto hoy día. Aleluya, estuvo pero de gloria ese culto. Y comieron calabaza silvestre. Hay muerte en la olla. Hermanos queridos, es importante, espero que este mensaje guarden en sus corazones para el día de mañana. ¿Sabes por qué te digo el día de mañana? Porque dice la palabra que Dios va a enviar hambre de la palabra del Señor. Y cuando haya hambre de la palabra del Señor, van a aparecer los mercachifles y mercaderes de la fe trayendo ¿qué? Calabaza silvestre. Y como tiene hambre, van a comer veneno. Pero tú estás advertido para que cuando eso suceda gritas y te pones de pie y dices, hay muerte en la olla, esposa, hay muerte en la olla, hijos, levantaos de aquí y vámonos de aquí. Y pastor, siervo de Dios que me estás escuchando, de la misma manera identificas que hay muerte en la olla, te diste cuenta, Dios te alumbró el entendimiento, te diste cuenta ahora, es hora de esparcir ¿qué? Harina. Es hora de poner la palabra del Señor. Trae la escritura al púlpito y coloca la palabra del Señor allí. Y mínimo predica 1 hora, pero estudia antes de hacerlo. Y empieza a predicar a Cristo, no te prediques a ti mismo, no prediques testimonios, no estés contando que sí, que yo nací de 1,50 m y ahora por la gracia de Dios soy 1,80 m. Que sí, que cuando yo estaba dormido yo salí, me fui al cielo, luego me fui al infierno, me encontré allá abajo con Judas, conversé con él y me dio una revelación. Es impresionante, por ahí escuché a uno de esos apóstoles de turno, que esos que están engañando, que sirven calabaza silvestre, son expertos en servir calabaza silvestre. Escuché que supuestamente Dios le ha mandado a traer al tercer cielo porque le quiere dar una revelación. Y la gente está desesperada porque vaya al tercer cielo y traiga calabaza silvestre. Es impresionante, hermano. El tiempo se ha cortado, los días están finalizando, Cristo pronto viene por su pueblo y hay hambre en la tierra de la palabra del Señor. Iglesia del Señor, valoremos esta escritura, lee la palabra, estudia la palabra, congrégate. Si no hay congregación, busca. En línea existe ahora material bueno para escuchar, como también existe parra y calabaza silvestre también. Pero ya sabes identificar, ya has aprendido a identificar entre lo santo y lo profano. Dios te ha dado a ti el conocimiento de la palabra. Gracias a esta pandemia hemos conocido mucho más de lo que ayer no conocíamos. Es hora de marcar la diferencia. Pónganse de pie, por favor.